volviendo a nacer. Era una cuestión simplemente clerical, que el Papa quería que vinieran jesuitas y otros aquí a este continente, porque había muy poco. Ahora, el hecho de que yo lo hiciera cuando yo tenía todavía 16 años, eso lo hace distinto, porque siguiendo un poco lo que deseaban tal vez realmente los jesuitas de aquel tiempo, pues ya me hice muy rápidamente boliviano. Es como un volver a nacer. Lo que tú dices de los otros, en mi caso, más fuerte todavía, ¿no? Ya desde los pocos días de haber llegado aquí a Bolivia, ya en Cochabamba, en el noviciado, ya teníamos clases de quechua y tal y cual, ¿no? Y era para entrar realmente con fuerza. Y lo español y lo catalán quedó allá en el patio trasero. La orden se caracteriza por una gran capacidad para aprender idiomas. Bueno, unos más y otros menos. No creo que se pueda decir la orden como tal, porque yo de mis compañeros eh, veo que algunos aprendieron bastante bien y otros nada, totalmente negados. Llegando. Estaba viniendo en barco. El día que pasábamos el Ecuador fue el día que murió la María Eva Duarte de Perón. Este les puede dar una idea un poco de cómo era la cosa, ¿no? Y, y nosotros cantamos la misa de Requiem allá en, era un barco de esos grandes augustos italianos, ¿no? Y entonces teníamos el encargo de cantarle el Dies Irae y todas esas cosas. Era antes del Concilio Vaticano, todo era en latín, ¿no? Ya les puedes dar una idea de cuánto tiempo hace que estoy por aquí dando vueltas. Enseguida recibimos aquí a los tres primeros bolivianos que venían para hacerse jesuitas, ¿no? Y después hubo varios más, pero el corazón de todo éramos 10 que llegamos juntos desde España, desde Cataluña, ¿no? De los cuales 6 íbamos para curas, uno ya era cura y los otros 3 eran para hermanos coacudores. Es decir, que no pretendían ser curas de misa, sino ayudar en otras cosas transitorias. ¿Sintió que entraba en un país católico o en un país diverso en la cultura de la lengua? Esto lo aprendimos estando ya aquí, porque vinimos casi estando en Bavia. Lo que sabíamos era que unos meses antes había habido una revolución aquí, que fue el famoso 9 de abril. Yo llegué tarde al 9 de abril, llegué en agosto, unos meses después, pero todavía, por ejemplo, no se había hecho la reforma agraria, no se había hecho nada de eso. El primer paseo que hicimos fue a una hacienda que estaba intocada como estaba antes, ¿no? Que era la hacienda de otro de los que se había metido jesuita. Ya mis 3 compañeros, los primeros compañeros de esos jesuitas que entraron, ya los 3 están muertos. Ya se han avanzado a mí. De los cuales uno era Javier Baptista, cuya hacienda, este era nieto de un presidente y hablaba muy bien el quechua. Pero por otra parte, en términos intelectuales o ideológicos, él pensaba que la solución de este país era arroz con café, no, perdón, café con leche, que todo se tenía que mezclar. Ah, claro. Sí. No se pensaba en aquel tiempo en nada de la interculturalidad y cosas así. Nosotros fuimos aprendiendo de eso en los viajes que hacíamos. Llegamos a Cochabamba y desde Cochabamba pues íbamos al campo una vez por semana, teníamos un día de campo y entonces recorríamos el campo, salíamos de la ciudad que en aquel tiempo tenía 80.000 habitantes,
Cochabamba ahora tiene bastantes más, ya tiene 1 millón entre una cosa y otra, ¿no? Y era como cambiar de país. Por lo tanto, muy rápidamente uno ya aprendió que en realidad, pues, eran como por lo menos dos países, ¿no? El urbano y el rural. Ahora ya lo haríamos un poco más complicado eso, ¿no? Pero daba más o menos esta idea. La hacienda, ¿lo impresionó? Claro que me impresionó. Estaba muy bien la hacienda, estaba muy bien marcada. Eh, eh, tenía muchas flores, yo me acuerdo de las flores que olían muy bien. Y tenía un montón de pongos que trabajaban en la hacienda, ¿no? Y demás. Entonces, esto fue la primera impresión que yo tuve del país, fue esto. Pero claro, como éramos novicios, nos dedicaban más bien a otras cosas. Pero lo primero en que ciertamente nos metieron fue a que aprendiéramos bien el quechua, cosa que, como decía, unos lo sacamos más que otros. Después, más adelante, yo me fui a estudiar después al Ecuador, porque aquí no teníamos para humanidades, no teníamos profesoras muy preparadas, y entonces me di cuenta de los dialectos del quechua. El del Ecuador es otro, distinto. Por eso aquí se llama quechua, porque aquí se pronuncia quechua. En cambio, en Ecuador no tienen la Q esa, y por lo tanto dicen quichua. Sí, y tienen solamente 3 vocales, en cambio aquí tenemos 5, aunque los lingüistas dicen que en realidad son 3, tanto en quechua como en aymara, y que los otros son solamente alófonos ante determinados sonidos. Pero eso dígaselo a la gente común. Yo fui un joven jesuita, ahora ya soy un viejo jesuita. Y eso empalma perfectamente lo de ciudadanía étnica. Entre las dos Bolivias, que diríamos que estaba la Bolivia urbana y la Bolivia rural, muy rápidamente yo hice la opción por la rural. No, pero diríamos lo de campesino en vez de indígena, esto lo puso de moda el propio MNR cuando subió al poder, que era por esos tiempos que yo llegué, ¿no? Y era la idea de que Bolivia era un país mestizo y que todos teníamos que ser más o menos como parte de lo mismo. Y entonces decían, no hay que hablar de indígena, hay que hablar de campesino, ¿no? Y esto duró unos cuantos años. Pero después ya, en los tiempos del Evo y mucho antes ya del Evo, en los años 1980, 90, por ahí, pues ya se hablaba mucho ya de indígena otra vez. Es decir, que no tuvo mucho éxito este intento de dejarlo de aquella manera. Al hablar de indígenas, ¿qué papel juegan los indigenistas de Bolivia en este aspecto? Muchos papeles, porque hay de todo, ¿no? Pero había algunos indigenistas que no querían saber nada de lo de campesinos ni nada de lo que habría pasado entre medio, ¿no? Otros, entre los que estaría yo, que más bien decíamos que en el fondo el nombre de campesino y el de indígena eran intercambiables en el caso de Bolivia, ¿no? Y que era bueno que volviéramos a hablar de indígenas, no así en abstracto, sino en concreto, indígenas quechuas, aymaras, guaraníes, chiquitanos, etcétera, ¿no? Porque se recuperaba una cosa que era importante, que el MNR había intentado sacarla, pero que seguía siendo importante. Yo creo que lo sigo siendo hasta ahora. No sé si decir lo mismo del caso argentino. Esto ustedes lo saben mejor que yo. Aquí yo he estudiado bastante los censos.
he tenido que estudiar bastante los censos. Y hasta el del 2001, yo creo que es el mejor censo que hemos tenido, el del 2001. El del 2012 ya no fue tan bueno. Pero en ese se distinguía entre la pregunta fundamental era a qué pueblo pertenece, no era de cuestión de pertenencia, no era tanto de si adoptaban o no cosas de otras partes, ¿no? De pertenencia. ¿Se siente usted miembro de alguno de esos pueblos? Y se ponía una lista. Y entonces, según eso, entonces acababa de preguntar otras cosas sobre la lengua, etcétera, etcétera, ¿no? El del 2012 transformó esa pregunta en una pregunta filtro. Decir que preguntaba, usted como boliviano, ¿se siente usted miembro de algún pueblo indígena, originario, campesino? Todo como si fueran sinónimos casi, ¿no? O afro-boliviano. Entonces fue una pregunta muy complicada y por lo tanto no era fácil responder. Y por ese motivo, varias gentes, sobre todo los que ya vivían en ciudades, optaron por responder lo más fácil, que era decir no. Y así se libraban Ahora, en los mismos tiempos, en el mismo año, estoy hablando del 2012, se hizo una encuesta que yo creo que también la hacen en Argentina, la POP, no sé si conocen. No. Latin American Public Opinion, pero no sé, es una cosa que viene desde Estados Unidos. Yo creo que la hacen también allá, pero no estoy seguro. Y entonces, ese mismo año, se hizo con la pregunta del censo anterior, que no era una pregunta filtro, sino que era una pregunta que se podía abundar más en ella, ¿no? Que es la que yo he dicho, ¿no? Se siente miembro de alguno de esos pueblos y entonces venía una lista de pueblos. No muy larga. Eran quechua, aymara, guaraní, chiquitano, mojeño y no recuerdo si había otro, ¿no? No eran toda la cuestión de todos. Los otros se decía otros y se preguntaba después cuáles son, ¿no? Y se preguntaba de ellos si hablaba la lengua y otras cosas. Entonces, con esa pregunta del 2001, yo armé todo un trabajo de una escala de 8 puntos, según si se dijera sí o no, en los puntos que yo preguntaba. No, en principio era uno sobre la lengua y después otro era si era la lengua en que había aprendido desde chico a hablar, después si hablaba uno castellano. Bueno, y entonces según lo que contestaban a estas preguntas, pero también después había otras 2 o 3 preguntas más. Si se sentía miembro, ya le he dicho esta, ¿no? Después la lengua, las 3 o 4 de la lengua, y después todavía 2 o 3 más había todavía, ¿no? Que no recuerdo ahora de memoria. Y entonces con eso se armaba una escala de 8 puntos entre lo que era más exclusivamente indígena y lo que era claramente nada de indígena, ¿no? Y entonces, según esta escala, en el censo del 2001, que es el que yo analicé más con cuidado, el 62% de la población se sentía que era indígena. Entre los que solo sabían la lengua indígena, hasta los que tenían las dos, hasta los que no habían aprendido de niños la lengua indígena, hasta los demás, ¿no? Para hacer la escala esta. En total no recuerdo cuántos. ¿No habrá cambiado el contexto de la opinión pública? Por supuesto, el que ha hecho cambiar más lo de la opinión pública ha sido el Evo, naturalmente, porque él es aymara y el aymara es su lengua originaria,
aunque ahora dice que la habla bastante mal. No, la ha ido perdiendo por falta de uso y por haberse ido a vivir en parte a Argentina un tiempo. La primera vez que Evo entró en la escuela fue cuando estaba su papá trabajando como zafrero en el norte de Argentina. Y entonces la primera escuela en que estuvo, él no quería estar porque era todo en castellano que él no sabía. En cambio ahora más bien le pasa lo contrario, que quizás lo que no recuerda mucho es la lengua aymara, que es la suya propia. El proceso de Estado plurinacional fue importante para este cambio. Yo creo que sí. Se empezó a hablar de eso, los pueblos indígenas ya hablaban de eso desde el año 1983, creo que es, o quizás incluso antes, ¿no? Hablaban ya de esto. En cambio, el Estado solo empezó a hablar de eso así en serio en años más recientes. Ahora, ¿qué quiere decir Estado plurinacional? Esto creo que era una cosa que querían saber, ¿no? Y les voy a decir una síntesis que yo me he hecho. Se acabaron los monos, monocultural, todo eso, ¿no? Porque todo es plurimulti. Hay plural, ¿no? Ahora, para que lo plural sea un beneficio, tiene que ser también inter. Si no es inter, no vale. Y obviamente donde hay que hacerlo con más cuidado es entre lo castellano y lo otro, ¿no? Para que no nos pase lo de las caricaturas de Quino. Yo sigo recortando cada día en el periódico una cosa de Quino que sigue apareciendo. Que el de arriba le dice, dialoguemos, pero se lo dice así mirándole a él en la punta del zapato, ¿no? Sí, si no, tiene que ser lo inter, para que valga, tiene que ser de igual a igual. Y dentro de eso, pues tiene que ser en varios campos. Uno de ellos es el lingüístico, pero también es en la cuestión del poder, y de la información, etcétera, etcétera. Si no es de igual a igual, es uno que se está imponiendo. Los pueblos originarios ya hablaban de la plurinacionalidad en los años 80. ¿Cree que todos pensaban en la plurinacionalidad? ¿O se podría diferenciar entre aymaras, quechuas, moxenios, etcétera? Hay diferencias, hay diferencias entre los que tienen más conciencia y los que tienen menos conciencia, ¿no? Y dentro de los aymaras y quechuas, que son los más importantes, los aymaras y quechuas solos ya son más del 90% de todos los indígenas de este país, ¿no? Y los otros indígenas, el que es más, en términos de lengua, creo que es el chiquitano, perdón, es el guaraní. En términos de identidad étnica, creo que es el chiquitano. Pero ya solo son unos 200.000, una cosa así, ¿no? Y después los otros ya son cada vez menos. ¿Todos las ven? La mayoría sí, pero algunos no tanto como otros. Algunos todavía se resisten a eso, ¿no? Por su condición, porque son muy pocos, por cualquier razón de esas. Los pacahuaras, por ejemplo, son 4 gatos, ¿no? Y entonces más bien ellos tienden a parecerse a los otros mojeños que están al lado. Pero hubo un cambio cualitativo, ciertamente, sí, que después con el Evo se ha reforzado más todavía. Se discute mucho si el gobierno de Evo reitera la revolución del 52, dándole un barniz originario. Otros lo consideran un gran transformador, pero más que sus actos de gobierno, justamente en esto, en la formación de una conciencia nacional boliviana, en torno a esta dimensión profunda de la diversidad cultural. El otro día estuvo aquí, hace muy poco, uno que está encargado de poner las nuevas pinturas en el nuevo Parlamento. Y yo le dije una cosa que no sé si le gustó, pero a mí me satisfizo mucho que se lo hubiera dicho. Porque quería que yo hiciera un artículo de unas 20.000 palabras más o menos
no muy largo, sobre estos distintos pueblos. Yo le digo, perdón, más bien ahora esto lo tienes que pedir a los propios pueblos que deben tener. Su aporte ha sido muy importante y significativo en relación a la ciudadanía étnica. Bueno, yo creo que no solo yo, pero sí, es de pensar que para poder ser plenamente ciudadanos no es necesario dejar de ser lo que se es étnicamente, ¿no? Y eso creo que, aunque no se usa mucho el término aquí de ciudadanía étnica, se usa pero no es de lo más importante, me parece. Pero el punto es ese, que no se necesita perder su etnicidad, sino precisamente y mucho más desde que Bolivia es considerado un país plurinacional, porque ya lo de nacional, en este caso, no se refiere a Estado, sino que se refiere a etnia, ¿no? Sí. Encargado de poner las nuevas pinturas en el nuevo Parlamento. Y yo le dije una cosa que no sé si le gustó, pero a mí me satisfizo mucho que se lo hubiera dicho, porque quería que hiciera un artículo de honor. Dadas las atrocidades y lo brutal de esa guerra, es como que hubo una tendencia a tratar de que lo étnico no estuviera en el centro de los vínculos sociales y políticos, como factores de, contraposición, generando visiones opuestas e intereses opuestos. Por lo tanto, usted es antropólogo y habrá visto que la palabra etnia, que en algún momento se decía etnia, no etnia, prácticamente había desaparecido de las reflexiones sociológicas y antropológicas. Hasta que justamente a finales de los 70, años 80, nuevamente aparece el tema de la identidad y de la etnia, un poco a la manera de Fredrik Bass, es decir, notar los contrastes. Entonces, pasó a ser el centro de la reflexión antropológica. De alguna manera, la palabra etnia no deja de tener este matiz de posibilidad de lucha racial y, cultural, de no aceptación mutua. ¿Usted ve ese riesgo ahora ya en esta parte de la historia? En el caso boliviano ya no lo veo yo. Yo tengo la impresión de que está muy aceptado, pero no es de los términos que esté más en el centro de la discusión. Se usa y se entiende, y hay muchos nombres étnicos incorporados a organizaciones sociales, ¿no? Pero creo que se usa mucho más de indígena. Y como he dicho antes, en el caso boliviano no quiero decir que esto sirve para otros lugares. No es una divisoria. No, bueno, no es una que quiere decir que excluimos al otro, ¿no? Por lo que ya les dijo antes, por lo del intercultural y todo eso, ¿no? Sino que es una de las maneras de referirse a ello. Esto está en el sistema educativo. En cierta forma sí. Sí. En cierta forma sí. Aunque el sistema educativo insiste más en la lengua que en lo de lo étnico. Pero como hay muchos de todos los pueblos étnicos que ya son urbanos, entonces puede recuperarse. Aunque en lo urbano es donde tiene más el peligro de perderse, por razones obvias, ¿no? No creo que hay que insistir mucho en eso.
Pero, por ejemplo, yo creo que en el momento actual hay más aymaras viviendo en la ciudad de La Paz que en todas las partes rurales del país. Y de esos hay algunos que lo considera el Víctor Hugo Cárdenas, el propio el Evo Morales, por mucho que viven en La Paz, pues, pero ellos tienen un orgullo muy fuerte de su identidad étnica, ¿no? Si usted tuviera que hacer una síntesis de esta experiencia del Estado plurinacional, ¿cómo la resumiría en pocas palabras? Ya lo he hecho más arriba, cuando les he dicho, se acabaron los monos, todo es plurimulti. Sí, yo creo que esa es mi síntesis. Y que al final, en la última parte, cuando tiene que ser de igual a igual, ahí entra también todo lo de clase en alguna forma. Pero si no es de igual a igual, pues es cuento. Y eso empalma perfectamente lo de ciudadanía étnica. Claro. En el principio, bueno, ahora se habla de economía de reciprocidad andina. Por ahí García Linera en algún texto ha puesto capitalismo andino. ¿Cómo ve todo eso usted? Yo no, ahora, desde hace unos años, le he perdido bastante respeto a García Linera. Yo le respetaba hasta que empezó a usar algunos, ya no me acuerdo en qué momento, empezó a usar contra las ONGs lo de toda la cuestión étnica, como que lo estaban haciendo mal, y entonces yo le he perdido bastante respeto. Quizás porque yo soy de una ONG, pero en general creo que está muy articulado en su modo de proceder, está bastante bien, pero usa más el discurso que el análisis de la realidad, me parece, en el momento actual. Bueno, a veces Yo me animaría a decir que si el Evo no estuviera, García Linera desaparecería. No le veo una capacidad de ser líder de este país sin el Evo. Sí. Yo estuve a favor de lo que decían los indígenas del Timnis, por supuesto, ¿no? Y en cierta forma ha quedado medio trancado, no ha avanzado mucho, ¿no? Aunque dicen, yo no he estado últimamente por allá, dicen que la carretera en cierta forma va avanzando, pero ya se dijo que no se tocaría este problema hasta nueva orden. Sí. Lo más importante es lo que he dicho yo, que se acabaron los monos y todo eso, ¿no? Esta es como una síntesis muy rápida de todo lo que yo pienso. Y que si no hay interculturalidad, o lo que sea, yo diría, porque también eso se puede hablar de generación, de sexo, de todo, ¿no? Si no hay esa interculturalidad de igual a igual, estamos fritos. Pero que entonces ya toca al tema de clase, porque si no se hace en identidad de oportunidades, por ejemplo, para acceder al poder, claro, eso hay que verlo exactamente cómo tiene que ser ya la traducción en números, ¿no? Pero, y de acceder a la información y demás, entonces es puro cuento. Los pueblos originarios ya hablaban de plurinacionalidad en los años 80. Sí. Y después recién el Estado. Sí.
¿todos los pueblos originarios pensaban en la plurinacionalidad o hablaban de ella? ¿O se podría diferenciar entre aymaras, quechua, moxeño? No diga mojeño, tiene que decir. Mojeño es acá. Sí, sí, sí. Sí, es una X que refleja lo que pasa en México también. Que no nos pase lo que pasó a un mexicano, uno que fue, y empezó a decir moxeño, mexicano, hasta que uno de la audiencia le dice, cállate, pendexo. Está muy bien. Sí. Pero más allá de la X, hay diferencias